Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para sumergirnos en un mundo de emociones intensas, paisajes impresionantes y personajes que nos robarán el aliento. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de una de mis grandes pasiones, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy nos centraremos en esas series que te enganchan desde el primer capítulo, que te hacen reír a carcajadas, llorar a moco tendido y suspirar de amor. Esas series que cuando terminan, te dejan un vacío existencial que solo se puede llenar con otra serie turca, obviamente. Así que prepárense una taza de té turco, acomódense en su sofá favorito, porque vamos a explorar juntos algunas de las series turcas románticas y dramáticas más adictivas que existen. Estoy segura de que encontrarán alguna joya oculta que se convertirá en su nueva obsesión. Y antes de que empecemos, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayéndoles contenido nuevo y emocionante. Y déjenme un comentario al final del vídeo contándome cuáles son sus series turcas favoritas. Me encanta leer sus recomendaciones y opiniones. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este universo de romance y drama turco. Empezamos fuerte con una serie que probablemente ya conozcan, pero que merece ser mencionada una y otra vez, ***, Erkénticos, ***, o Pájaro Madrugador en español. Esta serie es una comedia romántica que te va a enamorar desde el primer instante. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Un día su hermana la convence de que la suplante en su trabajo en una importante agencia de publicidad, y ahí es donde conoce a Can, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y con un espíritu libre. La química entre Sanem y Can es explosiva, y su relación está llena de malentendidos, secretos y situaciones cómicas que te harán reír sin parar. Pero por supuesto también hay mucho romance, momentos tiernos y una historia de amor que te tocará el corazón. Definitivamente Erkénticos es una serie ideal para desconectar, reírte un rato y creer en el amor verdadero. Además, los paisajes de Estambul que se muestran en la serie son absolutamente preciosos. Un 10. Pero profundicemos un poco más en lo que hace a Erkénticos tan especial. No es solo la historia de amor entre Sanem y Can, es la autenticidad de sus personajes y la forma en que se desarrollan a lo largo de la serie. Sanem, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, es una bocanada de aire fresco. Su ingenuidad, su creatividad desbordante y su gran corazón la hacen irresistible. Es una chica que sueña con ser escritora, pero se siente atrapada por las expectativas de su familia y su entorno. Can, interpretado por Can Yaman, es el hombre que la anima a perseguir sus sueños y a ser ella misma, sin importar lo que digan los demás. Él representa la libertad, la aventura y la pasión por la vida. La serie también destaca por su humor inteligente y sus personajes secundarios entrañables. Leyla, la hermana de Sanem, es una mujer ambiciosa y organizada que siempre está ahí para apoyarla. Emre, el hermano de Can, es un hombre calculador y con un lado oscuro, pero también tiene momentos de vulnerabilidad que lo hacen más humano. Y no podemos olvidar a los amigos de Sanem en el barrio, que siempre la ayudan a salir de sus problemas. Además, Erkénticos no solo te hace reír y suspirar, sino que también te muestra la belleza de Estambul. Los paisajes de la ciudad, los cafés con encanto, los mercados llenos de color y las playas paradisíacas son un telón de fondo perfecto para esta historia de amor. La serie te invita a viajar a Turquía y a descubrir su cultura, su gastronomía y su gente. Así que si estás buscando una comedia romántica que te haga sentir bien, que te haga creer en el amor verdadero y que te transporte a un mundo de ensueño, Erkénticos es la serie perfecta para ti. No te arrepentirás. Ahora, si lo que buscan es algo un poco más dramático, con una historia llena de giros inesperados y personajes complejos, entonces les recomiendo ***, o Amor Eterno. Esta serie es un drama romántico que te mantendrá al borde de tu asiento desde el principio hasta el final. La historia se centra en Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve amenazado por las diferencias sociales y por un hombre obsesionado con Nihan, Emir. A lo largo de la serie, Kemal y Nihan luchan por estar juntos, enfrentando obstáculos y traiciones que pondrán a prueba su amor. Kara Sevda es una serie intensa y emotiva que te hará reflexionar sobre el amor,
el sacrificio y las decisiones que tomamos en la vida. Prepárense para llorar a mares. Pero créanme, vale la pena cada lágrima. Burak Özçivit y Neslihan Atagül hacen un trabajo espectacular interpretando a Kemal İnan. Una joya de la televisión turca. Kara Sevda es mucho más que una simple historia de amor prohibido. Es un retrato crudo y realista de las desigualdades sociales, la ambición desmedida y la lucha por la justicia. La serie te sumerge en un mundo de intrigas, secretos y traiciones, donde nada es lo que parece y donde cada personaje tiene sus propias motivaciones ocultas. Kemal, interpretado con una intensidad arrolladora por Burak Özçivit, es un ingeniero de minas que proviene de una familia humilde. Es un hombre honesto, trabajador y con una gran integridad moral. Nihan, interpretada con una elegancia y sensibilidad excepcionales por Neslihan Atagül, es una joven artista que pertenece a una familia rica y poderosa. Es una mujer independiente, creativa y con un espíritu libre. Su amor es puro e incondicional, pero se ve amenazado por Emir, un hombre rico y obsesionado con Nihan, que hará todo lo posible para separarlos. Emir es un personaje complejo y despiadado, que utiliza su poder y su influencia para manipular a los demás y conseguir lo que quiere. A lo largo de la serie, Kemal y Nihan se enfrentan a numerosos obstáculos y desafíos, incluyendo la oposición de sus familias, las intrigas de Emir y los secretos del pasado. Pero a pesar de todo, nunca renuncian a su amor. Su historia es un ejemplo de perseverancia, de sacrificio y de la fuerza del amor verdadero. Kara Sevda también destaca por su impresionante fotografía y su banda sonora emotiva. Los paisajes de Estambul, los interiores lujosos y los vestuarios elegantes crean una atmósfera cautivadora que te transporta a un mundo de pasión y drama. Si estás buscando una serie que te haga sentir, que te haga reflexionar y que te mantenga en vilo hasta el último episodio, Kara Sevda es la serie perfecta para ti. No te la puedes perder. Cambiando un poco de registro pero sin perder el toque romántico, les quiero hablar de Asklaftan Anlamaz o El amor no entiende de palabras. Esta serie es otra comedia romántica muy divertida y entretenida. La historia gira en torno a Hayat, una joven que vive en Estambul y que trabaja como asistente personal de Murat, el heredero de una importante empresa textil. Murat es un hombre frío y distante, pero Hayat, con su personalidad alegre y espontánea, poco a poco va derritiendo su corazón. La relación entre Hayat y Murat está llena de altibajos, malentendidos y situaciones cómicas, pero también hay mucho amor y ternura. Asklaftan Anlamaz es una serie ideal para pasar un buen rato, reírte con las ocurrencias de Hayat y enamorarte de la personalidad de Murat. Además, la banda sonora de la serie es muy pegadiza. Imposible no disfrutarla. La magia de Asklaftan Anlamaz reside en la química innegable entre Andercel, quien interpreta a la adorable Hayat, y Burak Deniz, que da vida al serio y apuesto Murat. Hayat es una chica llena de energía y optimismo, que a pesar de las dificultades de la vida, siempre encuentra una razón para sonreír. Murat, por otro lado, es un hombre de negocios exitoso y responsable, pero que esconde un corazón solitario detrás de su fachada fría y distante. La serie juega con el cliché del jefe y la asistente, pero lo hace de una manera fresca y original. Hayat y Murat se enfrentan a numerosas situaciones cómicas y embarazosas, que poco a poco van derritiendo las barreras que los separan. Su relación evoluciona de una simple relación laboral a una amistad sincera, y finalmente a un amor profundo e incondicional. Asklaftan Anlamaz también destaca por su humor inteligente y sus personajes secundarios carismáticos. Los amigos de Hayat, sus compañeros de trabajo y la familia de Murat añaden un toque de alegría y dinamismo a la serie. Además, la serie te muestra la belleza de Estambul, con sus calles llenas de vida, sus cafés con encanto y sus paisajes impresionantes. Si estás buscando una comedia romántica que te haga reír a carcajadas, que te haga suspirar de amor y que te deje con una sonrisa en el rostro, Asklaftan Anlamaz es la serie perfecta para ti. Prepárate para enamorarte de Hayat y Murat. Continuando con las recomendaciones, no puedo dejar de mencionar Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC, pero con el toque turco que la hace aún más especial. La historia se centra en Yaman, un joven de un barrio humilde que es adoptado por un abogado rico. Yaman se traslada a vivir a una lujosa mansión en una zona exclusiva de Estambul, donde conoce a Mira, una joven de la alta sociedad que tiene una vida aparentemente perfecta.
La relación entre Yaman y Mira está llena de obstáculos y desafíos, pero también hay mucho amor y pasión. Medcezir es una serie que te enganchará desde el primer momento con una historia emocionante, personajes bien construidos y una banda sonora espectacular. Además, los paisajes de la costa turca que se muestran en la serie son impresionantes. Una serie imprescindible para los amantes del drama y el romance. Medcezir no es solo una adaptación, es una reinterpretación que captura la esencia de la historia original, pero que la adapta al contexto cultural y social de Turquía. La serie explora temas como las diferencias sociales, la búsqueda de la identidad, la lealtad y el amor verdadero. Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, es un joven con un pasado difícil que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Es inteligente, talentoso y con un gran corazón, pero se siente constantemente juzgado por su origen humilde. Mira, interpretada por Serine Sarkaya, es una joven rica y popular que tiene una vida aparentemente perfecta, pero que esconde un secreto que la atormenta. Su relación es un choque de mundos, pero también es una conexión profunda y sincera. A pesar de los obstáculos que se interponen en su camino, Yaman y Mira se enamoran y luchan por construir un futuro juntos. Medcezir también destaca por su impresionante producción y su banda sonora emotiva. Los paisajes de la costa turca, los interiores lujosos y los vestuarios elegantes crean una atmósfera cautivadora que te transporta a un mundo de pasión y drama. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios memorables, que añaden profundidad y complejidad a la historia. Si estás buscando una serie que te haga sentir, que te haga reflexionar y que te mantenga enganchado hasta el último episodio, Medcezir es la serie perfecta para ti. Prepárate para enamorarte de Yaman y Mira y para vivir una historia de amor inolvidable. Y ahora vamos con una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Senkalkapm, o Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica es una de las más populares de los últimos años, y con razón. La historia gira en torno a Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero. Sin embargo, sus sueños se ven truncados cuando Serkan, un arquitecto exitoso y arrogante, le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. La relación entre Eda y Serkan comienza como un simple contrato, pero poco a poco se va transformando en algo más profundo. Senkalkapm es una serie divertida, romántica y llena de momentos tiernos. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable, y su actuación es simplemente espectacular. Una serie que te hará creer en los finales felices. El éxito arrollador de Senkalkapm se debe a su fórmula perfecta de romance, humor y drama. La serie te atrapa desde el primer episodio con su historia original, sus personajes carismáticos y su ritmo ágil y entretenido. Eda, interpretada con una frescura y naturalidad encantadoras por Hande Erçel, es una joven independiente y soñadora que lucha por alcanzar sus metas. Serkan, interpretado con un carisma irresistible por Kerem Bürsin, es un hombre de negocios exitoso y perfeccionista, que esconde un corazón solitario detrás de su fachada fría y distante. Su relación comienza como un simple contrato, pero poco a poco se va transformando en algo más profundo. Eda y Serkan se enamoran a pesar de sus diferencias y de los obstáculos que se interponen en su camino. Su historia es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y de cómo dos personas opuestas pueden complementarse y sacar lo mejor el uno del otro. Senkalkapm también destaca por su humor inteligente y sus personajes secundarios entrañables. Los amigos de Eda, la familia de Serkan y los compañeros de trabajo de ambos añaden un toque de alegría y dinamismo a la serie. Además, la serie te muestra la belleza de Estambul, con sus calles llenas de vida, sus jardines exuberantes y sus paisajes impresionantes. Si estás buscando una comedia romántica que te haga reír a carcajadas, que te haga suspirar de amor y que te deje con una sonrisa en el rostro, Senkalkapm es la serie perfecta para ti. Prepárate para enamorarte de Eda y Serkan y para creer en los finales felices. Para aquellos que buscan un drama histórico con un toque de romance, les recomiendo *MuteSe-MyL*, o El siglo magnífico. Esta serie está basada en la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. *MuteSe-MyZYL es una serie épica, llena de intrigas, batallas y romances. La producción es impecable con vestuarios y escenarios impresionantes.
La historia te transportará a una época fascinante llena de poder, ambición y amor. Una serie que no te puedes perder si te gusta la historia y el drama. Otra serie que quiero recomendarles es Yerde o Intriga. Esta es una serie de acción y drama con toques de romance. Sharp y Umut son dos hermanos separados al nacer que terminan en lados opuestos de la ley. Sharp se convierte en policía y Umut en miembro de la mafia. Ambos hermanos están buscando descubrir la verdad sobre su pasado y reunirse con su familia. La serie está llena de suspense, acción y giros inesperados. Las actuaciones son increíbles y la trama te mantiene enganchado de principio a fin. Es una serie más oscura y madura que las anteriores, pero si te gustan las historias con mucha acción y drama, definitivamente la disfrutarás. Y para terminar con mis recomendaciones, quiero hablarles de Yarg o Juicio. Esta es una serie dramática legal que está muy de moda en Turquía, y que ha ganado popularidad internacional. La historia sigue a Ilgaz, un fiscal recto y justo, y Ceylin, una abogada apasionada y a veces imprudente. Sus caminos se cruzan cuando se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato. A medida que investigan el caso, descubren secretos oscuros y peligrosos, y su relación se vuelve cada vez más complicada. Yarg es una serie inteligente y bien escrita con actuaciones sólidas y una trama que te mantiene en suspenso. Bueno, mis queridos amantes de las series turcas, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas románticas y dramáticas más adictivas que existen. Recuerden que estas son solo algunas sugerencias, hay muchísimas más series turcas increíbles por descubrir. Así que no duden en explorar y encontrar sus propias joyas ocultas. Hemos explorado desde las comedias románticas ligeras y adorables como Erkencikus y Senkalkam, pasando por los dramas intensos y llenos de pasión como Karasevda y Medcezir, hasta llegar a las series con un toque histórico como Mutesem YZYL, y los thrillers llenos de suspense como Yerde y Yarg. Hay para todos los gustos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil para encontrar su próxima serie turca favorita. Y ahora, quiero pedirles un favor, déjenme un comentario aquí abajo contándome cuál de estas series les ha llamado más la atención o cuáles son sus series turcas favoritas. Me encanta leer sus comentarios y recomendaciones. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares que también sean amantes de las series turcas, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y lleno de amor y drama turco. Adiós.